ya mucha parte se ha dicho y voy a comentar. Indudablemente cuando uno va a un congreso uno quiere sacar cositas como dicen para llevar a casa y sacar cosas para utilizarla a partir del lunes en nuestros servicios. Sin embargo, esta parte que me tocó a mí voy a comentar en lo que va en la investigación actualmente para entender qué es lo que se está haciendo en el mundo, a ver si logramos comprender qué es lo que pasa en esto. Durante décadas nos dijeron que la cavidad amniótica era totalmente aséptica, ya sabemos que no, pasan una cantidad de cosas que apenas estamos tratando de entender. Y cuando diagnosticamos corionitis clínica, tenemos que pensar también no solamente en nuestros servicios, sino lo que le está pasando, puede pasar con estos bebés. 2 al 11% de los embarazos presentan esto, eso quiere decir que en un 5% el feto está infectado y de esos bebés infectados el 25 al 50% va a desarrollar un FIRS, lo cual es muy alto. Y la corionitis clínica, a medida que la edad gestacional es menor, es más frecuente. Que esto sea importante o no, todavía falta por dilucidar. La colonización del espacio amniótico por bacterias, que algunos lo han llamado infección, entonces produce el parto pretérmino, una de las consecuencias. El parto pretérmino va en aumento, tanto en Estados Unidos como en otros países, sobre todo por el uso de técnicas de reproducción asistida, y gracias a los corticosteroides, al surfactante y a los antibióticos ha mejorado el pronóstico de estos bebés. Sin embargo, el parto pretérmino aporta un tercio de los bebés con retardo mental, un 30% de los bebés con problemas visuales y un 50% de los bebés con parálisis cerebral. Lo que va en el conocimiento actual es que el parto pretérmino es idiopático en el 30 al 40%. Idiopático no quiere decir que no tenga causa, probablemente es que no sabemos la causa, que es distinto. Y se ha aducido que entre el 10 y el 12% de los pacientes con membranas íntegras, la causa es cervical por infección y entre un 30 y un 40% las que tienen membranas rotas. Las pacientes, el problema para el clínico es que no sabe qué está pasando allá. Todos los que atendemos partos no sabemos qué nos está pasando. Y sobre todo los que hemos tenido ya muchos partos, hemos tenido asuntos muy desagradables con los partos, porque yo no sé si el bebé simplemente está en una etapa de infección ovular, que simplemente si mandáramos la placenta al estudio patológico tengo bacterias en el espacio corioamniótico, o si ya es una corionitis clínica con un líquido amniótico infectado, o si el bebé ya está haciendo un síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Por estudios estadísticos se ha demostrado que la bacteriuria asintomática, la vaginosis bacteriana y las tricomonas vaginales están implicados en el parto prematuro, de las cuales la única estrategia que ha servido es tratar la bacteriuria asintomática, porque aunque hay un estudio contradictorio con la vaginosis bacteriana, dando tamizaje antes de la semana 20 con clindamicina, solamente algunos estudios lo niegan y no, el doctor Tolosa incluso va a hacer una estrategia en una población muy grande en Medellín para tratar de impactar esto. Vamos a ver los resultados. En cuanto a tricomonas vaginales, no se ha demostrado que sirva la estrategia de prevención primaria. Y aunque el Mycoplasma cándida streptococcus se aísla, no se ha encontrado que sea implicado en la amenaza de parto prematuro, solo la bacteriuria con protocolos diferentes. A medida que todos estos factores que ya han mencionado, el tener la insuficiencia cervical, la cervicometría positiva y gestaciones gemelares con amenaza de parto prematuro, favorece el encontrar infección intraamniótica. Y esto es la cascada de lo que ya mencionó Quique, de todo lo que podemos presentar a nivel del feto, pero pensemos también en la madre. En la madre, indudablemente también hay infección de herida quirúrgica y riesgo de sepsis, aunque es bajo, es también el shock séptico del 1% en estas pacientes. Entonces, la predicción es el desafío diagnóstico. Cuándo tomar y cuándo saber qué está pasando. La mayoría de los gérmenes, los más implicados, dan un curso subclínico porque no hacen una reacción inflamatoria severa. Y el problema es que son métodos invasivos y son microbiológicos y malos desde el punto de vista microbiológico, como mencionaron, y da una espera de más de 48 horas que me demora la toma de decisiones. Pero empieza uno a llamar la atención, ¿qué pasa si hay estudios donde me dicen que el 18% de los pacientes a término, sea que tengan trabajo de parto o no trabajo de parto, o tengan membranas rotas, están infectadas, tienen colonización?
y no se ha visto que haya diferencia entre la corioamnionitis clínica, la dilatación cervical y los resultados neonatales, son similares. Entonces se ha dicho que esto es lo más importante, el tiempo de exposición a las citoquinas. Y si a eso le sumamos que la mamá tenga de pronto piresia, o sea, fiebre, indudablemente puede mejorar eso. Lo que ya mencionaron, independientemente del resultado del cultivo, usted puede encontrar mucha inflamación intraamniótica, que a medida que los estadios son menores, es mucho mayor la diferencia y al final no tanto. Esto utilizando la interleuquina 6. Entonces, todos han dicho que el parto es un proceso de por sí, muchas personas dicen que es inflamatorio, que simplemente la APP y la ruptura prematura de membrana es un anticipo a este proceso. Lo malo es que no se han dicho el punto de corte en que yo me pueda quedar tranquilo, cuando, como le dicen, después de 34 semanas puede sacar el bebé con la maduración. Esto no se ha aclarado cuando tengo inflamación o infección intraamniótica. Y esto es muy importante para lo que hay actualmente. Nadie ha dicho que tratando la inflamación intraamniótica con los diferentes métodos que voy a mencionar, se pueda mejorar el resultado perinatal y las tasas de prematuridad. Entonces, este es el esquema que se ha dicho por el doctor en la forma clásica de colonizarse la cavidad, aumentan las poliaminas, aumentan las bacterias a nivel cervical, logran entrar al espacio coriodecidual y se desata entonces la respuesta inflamatoria con niveles de interleuquina que el doctor Gómez los propuso en un nivel de 11. Entre otras cosas, tampoco se han puesto de acuerdo en cuánto es el nivel de interleuquina. Entonces el bebé empieza a tragar este líquido y empieza a hacer una reacción inflamatoria fetal muy aguda. El micoplasma del uralítico, que son las causas más frecuentes, no lo sabemos, pues no tenemos cómo cultivarlo, sobre todo el micoplasma genital, es el más difícil de cultivar. Entonces necesita una cantidad mínima de inóculo y no son fáciles los cultivos. Por eso el doctor Romero ya tiene detección de polimerasa en cadena para ureaplasma. De hecho, lo están utilizando así a nivel de investigación en el grupo de medicina fetal Barcelona. El mismo grupo del doctor Romero está investigando con esto que se llama la espectrofotometría de masas, donde han encontrado que hasta un 57% en otros tipos de patologías de lo que usted está tratando con antibióticos, usted no le está mandando los misiles de antibióticos al germen que es. Ya el doctor Romero está haciendo esta investigación, es bastante importante y es una prueba mucho más rápida que probablemente va a cambiar la forma del abordaje, al menos desde el punto antibiótico. Y lo que mencionamos, tener corioamnionitis clínica, cuando ya tenemos un bebé con corioamnionitis, tenemos un 3 veces más de leucomalacia y un 1.9 de parálisis cerebral. Pero eso es en la forma aguda, cuando la señora de pronto va y le pega los reproches porque usted atendió el parto. Pero cuando miran a 6 años, no hay mucha diferencia entre lo que es inflamación y lo que es infección en lo que es parálisis cerebral y alteraciones neurológicas mayores, que son ceguera, problemas motrices, algo muy serio. Cuando es mucho más frecuente encontrar colonizado el espacio coriodecidual que el líquido amniótico, y sobre todo si usted hace el estudio con prematuro se puede encontrar hasta en un 50%. Y si usted espera tener la funicitis, que es el factor de riesgo para sepsis, usted va a encontrarlo, dependiendo en estos casos, va a tener una mortalidad del 25 al 90% dependiendo de la prematuridad, y miren, 4% de cultivos negativos vamos a tener estos bebés con este problema. Entonces, cuando tenemos corioamnionitis clínica, no estamos haciendo prácticamente nada por el bebé. Ese bebé ya está, que le puede ir bien, le puede ir mal. Y uno se pregunta, ¿por qué cuando atiende unos bebés que, perdónenme la pregunta, podridos, están podriditos? Sin embargo, el resultado, al menos el perinatal que uno ve es bueno, porque hay otros factores que tienen que entrar en juego y eso es lo que vamos a mirar. Entonces, cuando tenemos la corioamnionitis clínica es un estadio tardío y sí mejora un poquitico el tratamiento, el riesgo de la sepsis materna. Esto es muy importante, la cascada de eventos que se producen, y en esto lo más importante es esto, la barrera hematoencefálica, que eso depende de la prematuridad. Dependiendo del tiempo que tenga el bebé es más resistente para que penetren todas estas citoquinas. Y desde el punto de vista diagnóstico, entonces tenemos la tinción de Gran, los leucocitos en el líquido amniótico y la glucosa, que también no se han puesto de acuerdo, porque tenemos estudios con puntos de corte de 15, de 10 y de 5, y todo va a cambiar la sensibilidad.
Indudablemente, como pueden ver, la interleuquina 6 parece ser, con esa concentración que ustedes ven acá, parece ser una de las mejores para hacer ese diagnóstico. Y a esto le han sumado entonces otras sustancias, digámoslo así, que es la metaloproteinasa 8 y la proteómica, que me va a explicarles qué es eso. La interleuquina, de todas las interleuquinas que se han estudiado, de todos estos factores inflamatorios que se han estudiado, la que más promete ser rendidora, digámoslo así, en los gastos de estos equipos, que son costosos, es la interleuquina 6. ¿Qué se le critica a la interleuquina 6? El valor predictivo positivo, que es muy bajo, por eso no se ha implementado, digámoslo así, de rutina, como lo mencionaban en la guía que dice Quique. ¿Y por qué buscar esto? Porque incluso ya hay para otras enfermedades donde la interleuquina está aumentada, donde en artritis, por ejemplo, hay un bloqueador monoclonal, que es el tocilizumab, que se puede utilizar. ¿Cómo lo utilizaremos en los fetos? Está todavía por verse. Entonces, el problema de la interleuquina también es que puede estar elevada en otros en estados inflamatorios fetales, por ejemplo, en la inmunización RH, en la fibrosis quística de los bebés, pero afortunadamente son muy raros, ¿no? Muy raro tener una fibrosis quística y muy raro tener una RH si estamos haciendo bien con el Resumán. Entonces, tiene la ventaja de ser constante y por eso la interleuquina 6 se ha utilizado. La otra que promete es la metaloproteinasa 8, como se mencionó anteriormente. Es una coagenasa, se aumenta con APP, con ruptura de membranas y con infección intraamniótica. Y está implicada en el borramiento cervical y la degradación de las membranas. Tiene buena sensibilidad y especificidad y sobre todo, incluso hay estudios donde demuestran de que si usted toma la muestra abajo, muy cerca del cervix o muy arriba, los resultados van a ser distintos. Entonces todavía falta para mencionar un poco de que falta investigar sobre eso. Sin embargo, vea que hay gente que está haciendo cosas tratando de, espero que no sea solamente la cuestión económica, el grupo del doctor Romero, haciendo una prueba rápida a nivel de la cama, pues como es bedside, o sea que, claro que es bedside cuando usted ya ha hecho o lo toma el líquido, pero si es intraamniótica con membranas íntegras, usted tiene que hacerlo a nivel utilizando una amniocentesis. La ventaja es que no tiene que utilizar el laboratorio para nada, ya está patentada, no está comercializada. Y a nivel de proteómica es un término para el estudio de genes que se presentan cuando hay un proceso inflamatorio o evolutivo. Tiene buena sensibilidad, buena especificidad similar a la interleuquina 6 y tiene la ventaja de que nos va a decir cuáles son las inflamaciones más severas, el mayor riesgo de sinusitis y más riesgo de sepsis congénita. La otro grupo son las calgranulinas, son unas proteínas ligadas al calcio y se expresan por macrófagos y células epiteliales en inflamación aguda. Y las otras son las defensinas de los neutrófilos, que son bactericidas de por sí. Se ha estudiado mucho a nivel del SIDA porque ya hay forma de producirla a nivel de laboratorio y posiblemente pueda ayudar a defender estos bebés de las bacterias en un futuro. Este es un trabajo de la doctora Cobo del grupo de Barcelona, donde encuentra que si se mezclan las dos, o sea, interleuquina 6 con las proteómica y las calgranulina y las defensinas, se puede aumentar el valor predictivo positivo de esta prueba hasta un 75%. Ustedes van a encontrar muchos trabajos de diferentes tipos donde utilizan otros marcadores. Por ejemplo, este que utiliza el disparador soluble, el receptor soluble del disparador de las células mieloides tipo 1. Encontrarán miles de trabajos, pero indudablemente en lo que vamos es eso. Uno hay que ponerlo en una cosa juiciosa, clínica y ver para dónde viene eso. Algo dirá, eso es del futuro, eso es tierra de nadie, pero yo me acuerdo que a mí me tocó hacer pruebas de la pobre ranita para la prueba de embarazo. Hoy consiguen una prueba de embarazo de 4.000 pesos en cualquier farmacia y hace poco se desarrolló estas pruebas para el diagnóstico de ruptura prematura de membranas, o sea que no hay que ser tampoco tan negativo y hay que mirar que de pronto nos van a llegar pruebas rápidas con buena disposición de ayudar un poco a estos bebés. ¿El futuro qué es? Tener marcadores específicos de infección amniótica, de infección fetal,
ya hay marcadores de daño neuronal, donde pueden decirnos este bebé, y eso tiene implicaciones desde el punto de vista médico-legal, este bebé ya tiene daño neurológico, porque los astrocitomas pueden expresar unas sustancias que ya están dañadas a nivel de cerebro, también a nivel cardíaco y a nivel pulmonar. También se ha estudiado la neurosonografía y variantes de ella por el grupo de Barcelona, donde pueden demostrar de que hay daño neuronal en muchos de estos pacientes que antes de extraerse y de ver que, por ejemplo, las diferencias que hay en el flujo venoso al Doppler de la arteria cerebral media con la arteria cerebral anterior en los bebés que están infectados. El futuro probablemente es esto, utilizar neuroprotectores y neuromoduladores. Ya utilizamos el sulfato de magnesio, probablemente con la eritropoyetina, la carboximetilcisteína, la creatina y otras sustancias que se están mirando, probablemente podemos ayudar a estos bebés. Y también se han utilizado ya a nivel animal trasplantes de células madres neuronales en estos bebés. Muchas gracias.